Señores, muy buenos días, feliz domingo 3 de abril para el momento en que grabo este video. Hoy estoy estrenando, yo tengo mucho tiempo con estos audífonos, pero estoy estrenando una nueva manera de grabar. Me gusta esto porque puedo sacar el audio directamente de este micrófono y además se escucha súper bien y tiene lucecitas, así que crack. Nada, hoy vengo con un video del cual está muy interesante, es algo, una parte de mi vida. Muchos ya saben, muchos otros no. Yo soy comediante, me dediqué durante muchísimos años a la comedia en Venezuela. Y básicamente en este video les quería contar cómo empecé, cómo fue eso y cómo fue tan difícil hacerlo viniendo de Puerto La Cruz. Para los que no son venezolanos, Puerto La Cruz es una pequeña ciudad de Venezuela. Es una ciudad importante porque, aparte de que tiene una refinería de petróleo y todo esto, tiene una parte donde están los ferries que conectan Puerto La Cruz con una isla que se llama Margarita, en fin. Y para los que son venezolanos, pues no tengo que explicarle. Además que hay muchísimas playas y en Semana Santa, durante la fiesta, en fin, mucha gente va para allá. Es una ciudad muy chévere, muy bonita, costera, pero pequeña. Entonces, en el mundo de la comedia, en el mundo del espectáculo, es como muy difícil destacar, muy difícil darse a conocer, hacerse notar cuando vienes de estas ciudades pequeñas, porque en estos rubros que son tan cerrados y tan jodidos, siempre toda la atención, todos los medios de comunicación importantes, todas las plataformas grandes están en la capital, en Caracas. Y además, la gente de Caracas tiene un tema de que dicen como Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Básicamente, repito, para los que no son venezolanos, porque gracias a Dios, poco a poco aquí ha llegado gente de Argentina, de México, de Colombia, de España, de Uruguay, de Puerto Rico, de República Dominicana. Entonces, poco a poco tengo que ir haciendo mis videos, digamos, un poco más globales. No es que voy a dejar de hablar como hablo ni que voy a cambiar mi acento, pero cuando quiera dar referencias sobre Venezuela o sobre algo muy específico que solo los venezolanos van a conocer, voy a tener que explicarlo, como en este momento. Entonces, la frase Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra quiere decir como, bueno, en Caracas está todo, en Caracas están las sedes principales de todo, de los bancos, de las embajadas, de casi todos los trámites de los ministerios, todo está en Caracas. Entonces hace ver como que las demás ciudades no son importantes o son pueblos o no hay nada, y bueno, la verdad no es así. Entonces, básicamente bajo esta premisa les voy a contar a continuación cómo yo hice para poder hacerme notar en la comedia en Venezuela, siendo de Puerto La Cruz, una ciudad tan pequeña donde la cultura de la comedia, el stand-up no estaba fuerte, no era algo un boom, más bien era nuevo. Y cómo logré, al cabo de algunos años, entre el 2012 y el 2017, al cabo de 5 años, posicionarme en un lugar, digamos, alto, bueno, dentro de la comedia, hasta lograr tener un éxito, digamos, notable. Nunca fui famoso, debo aclarar, yo nunca fui famosísimo, pero digamos que dentro del rubro de la comedia y en la parte del espectáculo era como popular, esa es la palabra, digamos, cuando decían, Cusco, ya, después de varios años, ya, el de Puerto de la Cruz, el de las parodias, era más o menos conocido, pero nunca famoso. Famoso para mí es, no sé, un crack, Messi, ese es fama. Así que nada, sin más preámbulos, comenzamos. Bien, todo se remonta al año 2012, cuando yo estaba en la universidad. Yo siempre he sido una persona graciosa, con muy buen sentido del humor. Lo saqué de mi papá, de mi mamá, mi familia en sí, son gente de muy buen humor, siempre echando chistes, echando vaina. Y en la universidad yo era como el payaso de la clase, pero no era como el típico payaso de la clase de que nadie toma en serio, porque solamente es el payaso de la clase y además tiene malas calificaciones. Y era todo lo contrario, era como el payaso de la clase, pero además era uno de los mejores de mi clase. Estuve a punto de graduarme cum laude, summa cum laude, creo, que es como casi 17 puntos en base a 20, en fin. Era buen estudiante en la universidad. En el colegio era una rola de mierda, en la universidad sí era bueno. Y además de que hacía reír a compañeros, a profesores, todo. Bueno, eso pues, era bueno y la gente me tomaba en serio. Entonces, en Puerto de la Cruz había un sitio, no sé si todavía está, espero que sí, porque era un crack de sitio. Se hacía llamar el Templo del Rock Tiburón Club, al cual yo le debo muchísimo. En este lugar era como un pequeño espacio en Puerto de la Cruz donde era de rock, cabilla, heavy metal, pero al mismo tiempo
era un sitio de como de arte, como de gente bohemia, y se hacía poesía, y había noches donde, no sé, iban artistas a pintar sobre un lienzo y la gente los veía mientras se tomaba su curda. Era un sitio bien chévere. Y al mismo tiempo, en algún momento comenzaron a hacer noches de micrófono abierto, del Open Mic. ¿Qué es esto? Que bueno, cualquiera que quiera echar un chiste, que quiera cantar, que quiera hacer un karaoke, que tenga algo que decir, puede tomar el micrófono, echar su cuento y pues nada, para las personas que están ahí presentes. Entonces, en uno de estos días, un compañero de la universidad me dice, oye, tú te la pasas echando chistes todo el tiempo, nos haces reír a todos, no tienes vergüenza de nada en el sentido de que no te da pena que te escuchen hablar y tal, ¿por qué no vas a Tiburón? Y pruebas, tú estando comedy, no, pruebas contar unos chistes, pruebas hacer algún stand-up comedy, de repente escribir una rutina o algo y la muestras en Tiburón. Y yo dije, pero ¿cómo es eso y tal? Además, había un incentivo de que era que si el que hiciera mejor micrófono abierto, el que tuviera una mejor interpretación de lo que sea que estuviese haciendo, se ganaba unos tragos, una cerveza, una cuestión ahí. Una pecera. El trago se llamaba pecera. Era una cosa literal, una cosa de vidrio, parecía una pecera. Y le echaban un montón de tragos y cosas y bebidas. Y al final tenía un color azul radiactivo. Muy peligroso para la salud, pero demasiado bueno. Entonces, dicho esto, ojalá que este video no dure media hora. Pero bueno, también tengo 10 días que no subo video. Así que nada, para el que quiera escuchar el cuento. Y nada, es muy bonito también para mí recordarlos y contárselos. Además de que nada de esto tiene guión. Yo estoy aquí hablando en lo que me sale, óyeme, definitivamente de los cojones. Entonces, bueno, yo me preparé, yo estudiaba comunicación social, fue la carrera que me gradué, así que era muy bueno para hablar y para escribir. Y empecé como a escribir cosas de mi vida diaria, pero con un poco de humor, de jocosidad. Llegó el día, fue un jueves, 17 o 18 de mayo, no recuerdo, del 2012. Ya va a tener casi, el mes que viene, ya va a tener ese momento 10 años que va a tener desde que hice mi primer show de stand-up. Y recuerdo esa fecha con cariño. Y bueno, yo me monté en la tarima, obviamente muy inseguro. Y dije, mira, yo tengo un show escrito, me gustaría presentarlo acá. Y como un buen sitio de rock, todos barbujos así, cara de que te quieren liquidar. Bueno, dale, agárralo. Y empecé a hacer mi show. Voy a buscar algunas fotos que tengo de ese día. Deben estar por ahí en Facebook, literal, de hace 10 años. Se las voy a ir poniendo por aquí. Estaba súper asustado, súper nervioso, porque no es lo mismo echar chistes en clase o delante de tu familia, o 5 personas en unas sillitas ahí de plástico y tú diciendo tonterías, aparte frente a un público que todos están como escépticos, como que quién es este tipo, qué es lo que va a hacer, porque bueno, hacer reír es muy difícil, es más fácil hacer llorar que hacer reír. Entonces bueno, el resumen de cómo fue la noche fue básicamente así: agarré, me monté, hice lo que iba a hacer, pero empecé como a triunfar, o sea, la gente se empezó a reír. Me empezó a ir como bien durante la rutina. Y no sé, cuando tenía 5 o 6 minutos ya estaba súper suelto, estaba hablando, empecé a joder con la gente que estaba ahí presente, con los amigos míos de la universidad que me fueron a apoyar. Gané, me dieron mi pecera, me hice mierda de la pea horrible. Y no sé, me tiré en un piso, cuando terminó el show, me tiré en un piso ahí en un jardín lleno de grama, así que celebrando que todo fue bien y me encantó. Y ese fue como mi primera vez y fue brutal, fue una muy buena experiencia. Al jueves siguiente, bueno, obviamente al otro día llegué a la universidad y mis amigos felicitándome, coño, lo hiciste fin y tal, deberías ir la semana que viene con otro show y tal. Y así fui la semana siguiente y resulta que allí conocí a un comediante que se llama El Negro Castro, Carlos Castro, que también estudiaba en mi universidad, pero él es mucho mayor que yo creo que él ya estaba graduado o estaba a punto. Y el Negro Castro manejaba noches de comedias en Tiburón. Todos eran jueves o martes de stand-up, no sé. Y básicamente en ese mismo momento conocí al Negro Castro, a otro que le decían El Enano, y a David Comedia, que hoy por hoy es un súper ya conocido comediante, 1 millón de seguidores en Instagram, vive en Miami súper bien y seguimos siendo amigos. De hecho, en estos días tuvimos una pequeña videollamada por Instagram, información de poco interés. Entonces nada, yo fui a Tiburón, estaba el Negro Castro y le dije, oye, mira, yo vine la semana pasada, cuando había micrófono abierto, a la gente le gustó mucho, yo preparé unos chistes para hoy, no sé si me das la oportunidad. Me dijo, sí, vale, dale, vas de primero. Lo volví a hacer, me fue súper bien, todos vieron como el potencial y dijeron, oye, nosotros estamos aquí todos los jueves, ¿te nos quieres unir? Y dije, bueno, por supuesto. Entonces todos los jueves, o sea, durante la semana estaba emocionadísimo, escribía mis chistes, iba los jueves y los contaba. Pero no eran como chistes, eran más anécdotas graciosas. Así fue durante un tiempo, pero por supuesto yo no me había presentado en ningún otro sitio que no fuera Tiburón. Pero estaba muy contento allí realmente.
Y pues nada, empezaron a pasar más jueves, más jueves, más jueves. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron 3 meses y ya yo estaba súper posicionado. O sea, ahí era como que era parte de los tipos que presentaban la cuestión. El local se iba llenando y era una cosa espectacular. Y al cabo de un tiempo, como unos 5 meses de eso, no recuerdo bien qué es lo que pasó con el Negro Castro. No sé si a él lo agarró una marca, lo patrocinó una marca de bebidas, que básicamente lo llevaron a otro sitio y ya no se podía presentar más en Tiburón por temas de marketing. No sé, creo que ese es el cuento, estoy equivocado. O de repente estoy equivocado, no sé, un día de estos le pregunté a ver qué es lo que pasó. El punto es que el negro ya no pudo ser más el host, ya no pudo ser el presentador de las noches de comedia en Tiburón. Y el club me ofreció, mira, tú ya tienes un tiempo aquí, el negro ya no está. Para ese momento ya David Comedia iba muy poco porque David ya estaba en Caracas, creo que estaba haciendo cosas para Qué Locura, un programa de televisión que se hizo muy, muy conocido. Y yo prácticamente me quedé solo con el local y dije, bueno, vamos a darle flow a esto. Y comencé a hacer mis noches de comedia yo solo era el único comediante. Tuve un show muy bueno en octubre, en octubre de 2012 fueron las elecciones en Venezuela de Capriles contra Chávez. Y ese show que yo hice ese domingo de las elecciones se llamó así, las elecciones. Y el show estuvo full, metimos como 100 y pico de personas y yo estaba demasiado contento y decía, ok, esto es lo mío. Cabe destacar que para este momento yo estudiaba y trabajaba en una ferretería normal y solamente iba los jueves a Tiburón a hacer mi show. Y fue cuando Tiburón por primera vez me dijo, bueno, mira, ¿cuánto nos cobras? Y para mí era increíble decir, bueno, voy a cobrar por venir para este sitio a echar cuentos, a beber caña y a joder con la gente, no puedo creerlo. Y pues nada, le dije, bueno, mira, de hecho le escribí al negro, mira, negro, o sea, me están preguntando cuánto les cobro, en fin. Me asesoré, les cobré, estaba contentísimo y me posicioné en Tiburón. Pum, 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 empecé. Luego abrieron otro sitio que se llama El Duende Bar, que era de mi amiga María Laura, la que estaba cuidando a mi perro Panda cuando estaba en España. Y en El Duende empezamos a hacer comedia también, junto con David y otros muchachos. Y después llegó el momento en que ya teníamos bastante tiempo, casi un año, entre Tiburón y El Duende. Y David me dice, oye, quiero que te vayas conmigo a un show en Cumaná, otro estado Sucre. Otra ciudad de Venezuela. Era muy cerca de Puerto La Cruz y para mí era mi primera vez fuera de Tiburón y de Duende, fuera de la zona de confort. Y el show también fue muy bueno, me fue muy bien. Disculpen que me rasco mucho aquí, es que estaba ahorita como limpiando unas cosas y hay como mucho polvo, cosas que hacer de la casa. Entonces pues nada, a David le encantó cómo yo hice ese show con él. Ya había estado un poco posicionado en Caracas ahí más o menos con la comedia y con la imitación de voces. Y me dijo, oye, tú eres muy bueno con los cuentos que echas. Tengo un show en El Tigre, otra pequeña ciudad de Venezuela. Y me fui con David al Tigre. Y después, mira, tengo un show en Anaco. Y así, poco a poco con David, que yo le tengo mucho cariño y mucho respeto además, empezamos a hacer una serie de shows por varias ciudades del oriente del país. Aquí, bueno, ya los que no sean venezolanos pues tendrán que buscar en el mapa, pero para los venezolanos lo entenderán. Empezamos por Puerto La Cruz, Puerto Piritu, Anaco, El Tigre, Cantaura, no sé qué, Cumaná. Y fue como, oye, nos estamos posicionando, David y yo, fuera, digamos, ya no es solamente Puerto La Cruz, sino fuera, ya es el oriente del país. En una de estas, para julio de 2013, que fue como un punto clave en mi carrera. En julio de 2013, en Tiburón Club, deciden que es el mes aniversario, algo así, no sé cuántos años estaba cumpliendo el sitio, y deciden que quieren traer un comediante famoso, algún comediante que fuera popular y tal. Y se decidieron por José Rafael Guzmán. Para ese momento, José Rafael Guzmán estaba en Chatén TV y además era el abridor de los shows de Chatén que se llamaba Por Todos los Medios, creo que era el show. Entonces, Tiburón me dice, queremos traer un comediante reconocido y queremos que tú abras ese show, y para mí eso era una oportunidad increíble. Entonces me dijeron, bueno, le vas a abrir el show a José Rafael Guzmán, y yo encantado, hice mi rutina como siempre, todo fino, pero para mi sorpresa es que el día que llegó el show, que fue el 20 de julio creo, ese mismo día Chatén tenía un show en otro sitio allí en Puerto La Cruz, en el Club Sirio creo que era, y cuando terminó, y José Rafael era el abridor de ese show, y cuando terminó ese show, en vez de irse José Rafael solo a Tiburón
y hacer el show de él, que yo le iba a abrir, se fue con todo el equipo. Entonces llegó a Tiburón Chatén, la que era la manager de Chatén, Rita Rodríguez, una crack mega productora de Venezuela, de obras de teatro, de todo, manejadora de muchísimos artistas. Y entonces me dijeron, mira, Chatén está aquí. Y Luis Chatén, bueno, ya yo le he dicho algunas veces acá, aparte de que es un crack, es un vergatario y súper reconocido, una celebridad, muy buen comediante. Y para mí era como, mierda, o sea, lo estoy viendo ahí de frente, el tipo está aquí, esto para mí es casi con audición. Yo hice mi show, salió todo muy bien y enseguida el tipo me dijo, oye, ¿tú estudiaste arte, teatro? No. ¿Y has estudiado comedia? No. O sea, todo es empírico, todo lo aprendiste solo. Y yo, sí. Me dice, eres un monstruo, te voy a invitar a mi programa. Me dio una tarjeta con el número de su productora y yo seguía haciendo show, seguía haciendo mi show. Y bueno, le escribí a la productora de Chatén, nunca me respondieron y decía, bueno, normal, esto pasa, no es directamente con Chatén, sino con la productora. Pasaron los meses, yo seguí presentándome en el oriente del país y en diciembre del año 2013 llegó esta gran oportunidad que por fin la productora me respondió después de 6 meses. Y me dice, mira, queremos que vengas al programa de La Mega en la mañana, en el programa de radio, para una entrevista con Luis y tal, que quiere hacer como un reportaje sobre los comediantes fuera de Caracas. Y ese fue el batacazo porque yo fui a esa entrevista. Tuve la oportunidad de hablar, a Chatén lo escuchaba todo el mundo en Venezuela a las 6, 7 de la mañana. Bueno, me felicitó por mi show, no sé qué. Dijo, bueno, síganlo en sus redes sociales. Yo en ese momento, yo creo que, o sea, Instagram, nada, estamos hablando de 2013, todo eso estaba muy nuevo. Y al terminar la entrevista, me dice, oye, te voy a invitar al programa. Y ya estar en Chatén TV era algo como que todo el mundo en Venezuela, todo que fuera artista, quería estar ahí porque era un programa muy bueno. Y aquí hay una pausa. Cuando yo empecé, entre que yo empecé a hacer comedia y este gran show, yo me abrí mi primer canal de YouTube que se llama Cusco Show, donde me dediqué a hacer parodias políticas y tenía una parodia que se llamaba Fue el PSUV y pegó increíblemente, pegó muchísimo. No sé, esa canción tiene 500,000 de reproducciones, que era un montón para aquel año. Y ahorita, o sea, ahorita en este momento igual tener un video con 500,000 reproducciones, sabes que tú no eres cantante ni nada, sigue siendo un logro. Entonces Luis me pidió, mira, quiero que cantes tu canción, Fue el PSU, obviamente le quitas las groserías y tal, porque eso va a ser un éxito. Fui, canté la canción, fue muy bien y a partir de ese momento se me empezaron a abrir muchas puertas en Caracas. ¿Por qué? Porque a través de ese programa de televisión me empezaron a decir, mira, ven a presentar tu stand-up comedy en Sabana Grande, ven a presentar tu stand-up comedy en este local. Me empecé a posicionar ahí en el medio y después se abrieron, digamos, otros estados del país. Empecé a ir a Barquisimeto, en Estado Lara, empecé a ir a Valencia, empecé a ir a Maracay. Y empecé a recorrer, o sea, tuve show, no sé, hasta en Mérida, Apure, por todos lados. Y era como, la gente decía, coño, este tipo es muy bueno. No podemos creer que sea de Puerto La Cruz, de ese monte, no sé qué. Entonces también me cerraban muchas puertas porque la gente era como que eres de Puerto La Cruz, o sea, no vas a figurar aquí en Caracas. Y yo seguí dándole, o sea, yo seguía dándole. Y en una de esas tantas, tuve un show al que me invitaron en Puerto La Cruz y conocí al que era el manager del Conde del Guácharo, que es mi otro ídolo y para mí el mejor comediante que ha dado Venezuela en la historia. Conozco a la persona que era el encargado del Conde en Puerto La Cruz. Y me dice, oye, tú eres muy bueno y tal, tengo un show con Benjamín. Benjamín es el Conde, es el nombre de Benjamín Roseo. Lo voy a traer para tal fecha, quiero que le abras el show. Entonces fue otra grandísima oportunidad abrirle el show al Conde del Guácharo en Puerto de la Cruz, no sé, con 2,000 personas. El tipo me vio y el Conde me vio, le encantó y me dijo, oye, eres súper bueno. Vente conmigo a Cumaná, vente conmigo a no sé dónde, vente conmigo a Anaco. Entonces empecé básicamente a girar, a hacer show de comedia con el comediante más famoso de Venezuela, al mismo tiempo que sacaba parodias, que sacaba mis cosas para YouTube y al mismo tiempo que estudiaba. Y ya había dejado mi trabajo en la ferretería porque me estaba dedicando 100% a la comedia. Las bondades de no pagar arriendo, que bueno, dices, bueno, nada, tengo que producir suficiente para ayudar en la casa y mantenerme, no hay que pagar arriendo porque no estoy en el extranjero. Entonces, así fue. Empecé a sonar y dijeron, bueno, ¿quién es este tipo que le está abriendo los shows al Conde? No, es un chamito así tal, se llama... Chamito, tenía yo, no sé, 2012 tenía yo 20 años. Claro, si ahorita ya tengo 30. Ay, Dios mío, qué vejez. Ajá. Entonces dijeron, oye, vamos a traerlo para acá. Vamos a traerlo para allá. Y empecé a hacerme notar en Caracas. Y en una de esas me dice que me quieren llevar para Guatire, que es una otra ciudad cerca, forma parte de la Gran Caracas, el distrito capital.
Y en ese show conocí a... Era para abrirle el show a Mariela Celis, una excelentísima presentadora de televisión que después empezó a hacer stand-up y era muy bueno. Se llamaba... Ay, ¿cómo es que se llamaba el show? Estamos en eso. Se llamaba el show de Mariela Celis. Fue muy exitoso. Lo empezó presentando en el Cultural BOD en Caracas y después se fue a empezó a girar por Venezuela y esa fecha le tocó en Guatire. Me hablaron a mí para que le abriera ese show. La tipa igual quedó encantadísima con mi show y me dijo, oye, qué bueno eres, yo trabajo en Portadas Venevisión, quiero que vengas a Venevisión porque aquí tenemos una sección de chistes. Empecé a ir todos los viernes a Portadas, al productor del programa de televisión, que era como el show matutino más visto de Venezuela era ese, y yo estaba todos los viernes ahí echando chistes. A través de eso, luego le empezaron a salir shows a Mariela en otras partes y me fui con Mariela para Mérida, otra vez Guatire, Guarenas, Caracas, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. ¿Cómo fui a Puerto Ordaz? Y por supuesto, nada, es como una cosa fue llevando a la otra y sin ningún tipo de palanca, sin ningún tipo de nada, solamente haciendo un buen trabajo y conociendo a las personas correctas. Al final del día, al cabo de... En el 2015, ya yo me fui a Panamá. En el video, hace unos videos atrás cuando les expliqué sobre mi primera migración, les conté por qué decidí irme a Panamá, les invito a ver ese video. Cuando regresé de Panamá, oye, estaba como en el aire esperando a ver qué hacía, y cuando estos productores se enteraron que yo estaba de nuevo en Venezuela después de un año, me empezaron a llamar otra vez, no se había perdido el contacto, y otra vez tuve show con Mariela, y otra vez empecé a hacer show con El Conde, y otra vez empecé a hacer show con Chatén, y después se agregó también Alex Goncalves, que estaba con un monólogo que se llamaba Con Todo Respeto, Manuel Silva. Entonces me volví básicamente como el abridor de todos los comediantes, o de, bueno, no de todos, pero de muchísimos comediantes famosos en muchas partes de Venezuela. Emilio Lovera también en un show, Laureano Márquez. Y básicamente yo era como un huevón desconocido de Puerto La Cruz que se estaba codeando, que estaba metido en la candela con todos los comediantes famosos y populares, pues, del país. Bueno, tuve que hacer una pequeña pausa porque mi chiquitica estaba dormida, se acaba de despertar, como verán aquí. Y bueno, menos mal que ya estaba terminando el video también, porque nada, sería imposible terminar de grabar con ella aquí. Mi señora está trabajando y bueno, son los momentos que yo aprovecho para grabar, pero ya se despertó. Información de poco interés paternal. Entonces, bueno, nada, básicamente esto fue lo que pasó. Empecé a trabajar muchísimo, sin parar, sin descanso. Me fui a Panamá, regresé, seguí haciendo show, me empezó a ir muy muy bien y al final, como les digo, o sea, terminé siendo un tipo desconocido de Puerto La Cruz, de ese monte, que al final estaba trabajando y abriéndole show a muchísimos comediantes famosos en importantísimas tarimas alrededor de Venezuela. Y además, no solo en Venezuela, sino que el tiempo que estuve fuera en Panamá también hice bastante show, pero de eso ya hablé en el video anterior. Pero en Panamá le abrí el show a Chatén también, al Conde, a Led Varela, a varios comediantes, Tania Sarabia. Entonces, nada, lo curioso del asunto es que cuando decidimos, porque ya en ese momento me había casado, cuando mi esposa y yo decidimos irnos de Venezuela, fue en el momento en que yo estaba mejor posicionado en la comedia, porque estaba todos los viernes fijo en Portada, en el programa de la mañana, como le digo, más visto del país. Estaba girando con muchos comediantes importantes, pero o sea, simplemente ya era como imposible. La inflación, el dinero, por más que ganara, era muy difícil ahorrar o aspirar a algo. Obviamente la inseguridad estaba súper desatada. 2017 y 2018 fueron los años más críticos de Venezuela, donde literal no había como que nada que comer. O sea, si había pollo, había carne, entonces no había pasta, no había arroz, no había nada. Y después si había arroz o algo, entonces no había carne, no había pollo, no había ningún tipo de proteína. Era un problemón. Y básicamente fue cuando dijimos, o sea, no cuadra, vamos a tener que irnos. Fue muy curioso, fue muy gracioso porque cuando nosotros nos casamos, normalmente pues la gente cuando se casa le regalan cosas o le regalan dinero.
Y nosotros, no sé, cuando nos casamos, entre toda la plata que reunimos, no sé, vamos a suponer que fueron 200.000 bolívares. No le voy a hablar de dólares, nada, así, 200.000 bolívares. Y con los 200.000 bolívares, bueno, que compramos un tanque de agua, unas cositas para la casa y tal. A los 5 meses de recién casados, que estábamos viendo en Guatire, estaba yo en un show con el Conde del Guácharo y de donde mi esposa me dice, mira, estoy preocupada porque acaba de venir al supermercado y compré un pan, una mantequilla, un jamón, queso, una mayonesa y 1 litro de leche y fueron 200.000. Y es como, o sea, qué caro. Y es cuando dijimos, verga, o sea, nos casamos hace 5 meses y con 200.000 amoblamos la mitad de la casa. Y ahora 5 meses después, 200.000 una bolsa de mercado. O sea, no importa cuánto gane, por lo menos por ahora no va a alcanzar. Y fue cuando decidimos irnos a Chile, que bueno, ya es donde se creó esta marca Cusco Show como tal, y el Instagram y la cosa, que creo que ya tengo videos hablando sobre esto, pero bueno, de repente después sigo la secuencia. Así que así fue. En un principio fue muy difícil ser aceptado en la comedia en Venezuela por venir de Puerto de la Cruz. Se me cerraron muchas puertas, pero al mismo tiempo demostramos algunos comediantes de que en Puerto de la Cruz se podía producir buenos eventos, había buenos comediantes y que no todo era Caracas, más allá de que sí, la televisora más importante estuviera allá y los escenarios más imponentes, la mayoría de los comediantes, todo se desarrollaba allá, pero demostramos que pues también se podía hacer en otras partes de Venezuela. Así que así fue, esta fue mi historia de cómo comencé en la comedia, cómo llegué a tener relativamente éxito, porque sí lo tuve. No siempre el éxito tiene que ver con fama, porque tú puedes ser una persona muy, muy exitosa y no te conoce nadie. Aunque, claro, en estos tiempos todo se mide por la cantidad de seguidores que tienes, por el Instagram, más si eres un creador de contenido, una figura pública, lo que sea. Pero para aquellos tiempos, pues, mucho de esto no estaba, no existía. y bueno, así fue. Y es curioso cómo realmente me fui de Venezuela en el momento en que estaba como muy top, muy bien posicionado. Quién sabe qué hubiese pasado, pero tampoco me arrepiento. Así que nada, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado la historia, espero que no se hayan aburrido. Si llegaron hasta aquí, comenten. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. ¿Verdad que sí, chiquita? Mira, despídete, hazle así. ¡Mua! Besito. Mi chiquita, vale, que se acaba de despertar y se despertó de mal humor. Nada, los quiero mucho, que todos tengan mucho.